bendiga, amados hermanos. Les saludo en el amor precioso de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria, el poder, el imperio y la majestad sea para Él. Una vez más el Señor nos vuelve a permitir, nos vuelve a dar la oportunidad de seguir anunciando el Evangelio, de seguir compartiendo la palabra a todos aquellos que ignoran la verdad de Dios. En esta ocasión vamos a ver un tema muy poco hablado, muy especial y realmente de gran enriquecimiento para nuestra alma. Bendito sea el nombre de Jesús, del cual vamos a irnos al libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Vamos a leer ahí, oramos y continuamos con la explicación de la palabra. Dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Señor de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús, por darnos una vez más la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra por medio de estos medios, bendito Dios, que nos has dado, bendito Dios, para usarlo para las cosas buenas, amado Rey. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú abriendo el entendimiento, la sabiduría de cada persona, Señor, que vea estos videos, Señor bendito, para que puedan comprender de qué cosa, bendito Dios, nos estás hablando y de qué quieres que la humanidad se aperciba, bendito Dios, y la condición en que las personas se encuentran hoy en día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, el tema es el siguiente. El tema es las tres muertes. Así como suena, las tres muertes. Los seres humanos, bendito Dios, el que nace dos veces, muere una sola vez, y el que nace una sola vez, muere dos veces. ¿Por qué? El que nace dos veces es el cristiano. Nace según la carne, que nació del vientre de su madre, y nace según el Espíritu de Dios, que es el nacimiento que Dios demanda para poder entrar al cielo. Y muere una sola vez. ¿Cuál es esa muerte? ¿Cuál es la única muerte que ve el cristiano? Es la muerte física. Cuando el corazón, este cuerpo, el corazón deja de latir. Esa es la única muerte que ve el cristiano. Pero en cambio el inconverso, el pecador, el que no quiere aceptar a Cristo, el que le gusta el pecado y por el cual no se arrepiente, aún diga que ama a Dios, aún diga que quiere a Dios, aún que diga que Dios, que se siente bendecido por Dios, bendito sea Dios, es un pecador y no podrá entrar al cielo si no se arrepiente. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, el inconverso, él nace una sola vez, que es según el vientre de su madre, pero muere dos veces. ¿Cuáles son las dos veces que muere? Muere físicamente y muere eternamente. Y muere eternamente, o va a morir eternamente. Pero en él persisten tres muertes. Nace muerto espiritualmente, muere físicamente y va a morir eternamente en el lago de fuego. No es el infierno, el lago de fuego. El infierno solamente es un lugar de espera mientras que llega el juicio final, para que sea demostrado el por qué va a ser lanzado eternamente en el lago de fuego. El infierno no es eterno, el infierno es temporal, porque la Biblia dice que en Apocalipsis 20 dice que los muertos que se encontraban en el Hades, que es el infierno, van a ser sacados de ahí para que para que sean presentados ante el juicio del Señor, para que sean juzgados. O sea, quiere decir que los que están en el infierno no van a estar eternamente en el infierno. Ellos están ahí esperando ese día del juicio final, para que después sean echados en el lago de fuego, que es por la eternidad. Ese es el que es eterno. Entonces,
Esas son las tres muertes. Vamos a comenzar por la muerte espiritual. Algo que toda persona debe comprender, que nacemos en esa condición por culpa de este pecado que vemos acá. Aquí fue donde se originó, donde comenzó todo. Bendito sea Dios. Por eso comenzamos acá en Génesis. Dice lo siguiente, el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos que acá le estaba hablando de una muerte espiritual, porque aquí Adán y Eva siguieron vivos. El que ha leído la Biblia, o el que por lo menos se ha leído estos primeros capítulos de la Biblia, sabe que Adán y Eva siguieron vivos, ¿verdad? Entonces, no fue que acá que Dios se equivocó, sino que le habló fue de una muerte espiritual. Por eso es que cuando el Señor le dice a Adán: ¿en dónde estás tú?, Adán le responde: yo escuché tu voz y me escondí, ¿verdad?, en los árboles, me escondí. Pero esa no fue la pregunta que Dios le hizo. Eso fue lo que Adán entendió, pero a eso no se refería el Señor. El Señor se refería era espiritualmente en dónde estaba él, o sea, en qué condición te encuentras ahora que pecaste. Pero Adán me entendió. Así como hoy en día, cuando nosotros salimos a predicar a la calle y las personas, incluyendo muchas personas de los que ven este video, no entienden cuál es la condición en la que están delante de Dios hoy en día. No entienden que así como están caminando hacia el infierno, aunque tengan dinero, aunque tengan trabajo, aunque tengan casa, aunque no se enfermen, aunque vayan a la iglesia a escuchar la palabra, pero no se han arrepentido, o aunque se hayan arrepentidos, pero no guardan la verdad de Dios, no viven en santidad. Las mujeres siguen usando pantalón, el hombre sigue siendo borracho, fornicario, adúltero, lujurioso, codicioso, y no logran comprender que de esa forma están cambiando al infierno. ¿Por qué? Porque tienen el mismo problema que tenía aquí Adán. ¿Cuál era? Están muertos espiritualmente. Y por eso no logran entender. Vemos que acá que en el versículo 16 el Señor le dice al hombre que él podía comer de todo árbol del huerto. Él podía comer de cualquier cosa. Así como nosotros hoy en día nosotros podemos comer de todo, hoy en día nosotros podemos hacer de todas las cosas. Pero, Primera de Corintios, capítulo 10, dice, ¿verdad? Versículo 23 en adelante dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahora, nosotros hoy en día podemos hacer de todo, porque tenemos libre albedrío, pero los hijos de Dios no nos conviene hacer de todo. Nosotros podemos pecar, pero no nos conviene pecar, porque no nos edifica en nuestro espíritu, no nos edifica en nuestra alma, sino que al contrario, nos mata, nos quita la vida espiritual, nos roba la bendición de Dios. Entonces, nosotros sabemos que las cosas que podemos o que debemos de hacer como cristianos, si queremos entrar al cielo, son las cosas que nos edifican espiritualmente. Las cosas que nos edifican espiritualmente. Bendito sea Dios. O las cosas que no nos afectan en nuestra vida espiritual. Por eso todas las cosas nosotros las tenemos que juzgar con la palabra para saber si es un fruto de la carne o un fruto del espíritu, porque dice que el sentir de la carne es muerte. Entonces todas las cosas siempre las tenemos que analizar por la palabra, para saber si nos conviene hacer ello o si no nos conviene estar ahí. En el versículo 17, el Señor le dice que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, iba a morir. Entonces, Adán no fue el que comió. La que comió fue Eva. Dice que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque fue engañada por la serpiente. Bendito sea Dios. Pero Adán prefirió a su mujer que a la voz de Dios.
porque él pudo haber rechazado la propuesta de su mujer para que él comiera, bendito sea el nombre de Jesús, pero él prefirió aceptar la propuesta que su mujer le había hecho y no la orden que Dios le había dado. Así vemos muchas veces también vemos hoy en día. ¿Por qué el hombre no se arrepiente? No, porque mi mujer no quiere todavía. Cuando ella se arrepiente, me arrepiento yo para arrepentirnos juntos. O viceversa. O la mujer quiere y el hombre no quiere, entonces dice no. Porque entonces después él se va a aprovechar de que yo soy cristiana para hacerme infiel. Mejor voy a esperar que él quiera para arrepentirnos los dos. ¿Y prefieren a quién? Prefieren a su cónyuge que la voz de Dios, que es lo que dice la palabra. Pero sí quieren que Dios lo bendiga. La palabra dice en Apocalipsis que Jesucristo toca la puerta del corazón, ¿verdad? Y quiere que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él entre y cene con nosotros con Él. Se está refiriendo es a arreglar nuestra vida, a morar en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero muchas personas aquí hacen, le cierran la puerta al Señor. ¿Cómo le cierran la puerta? Diciéndole, no, todavía no, más adelante, estoy muy joven o estoy muy viejo o me falta disfrutar la vida todavía. Y ponen muchas excusas, el trabajo, muchas cosas. O los malos testimonios, lo que pasa es que yo escuché que un pastor hizo esto, esto, lo otro, o yo he visto esto, yo hice, o yo escuché, o yo hice. Entonces, le cierran la puerta al Señor de esa forma. Pero cuando se sienten en angustia, cuando llegó el COVID, cuando se sienten mal, cuando se les muere un familiar, cuando estamos por morir, se les un familiar, cuando se sienten en peligro, cuando les va mal en la economía, cuando no tienen trabajo, cuando necesitan un favor del Señor, cuando quieren una bendición del Señor, ahí sí se acuerdan del Señor. Pero no se acuerdan del Señor cuando se están tomando una cerveza. No se acuerdan del Señor cuando se están fumando un cigarro, cuando están fumando marihuana. No se acuerdan cuando están robando, cuando están asesinando, cuando están diciendo una mentira. Cuando el hombre está codiciando a una mujer, no se acuerda del Señor. Cuando la mujer está haciendo actos inmorales, tampoco se acuerdan del Señor. En ese momento a ellos les importa un comino y un pepino lo que dice la palabra. Y eso es fruto de que están muertos espiritualmente. Entonces vemos aquí que como consecuencia de ese pecado, desde ahí en adelante, desde el momento que Adán comió, que pecó, entró en esa muerte espiritual, o sea, murió espiritualmente. Dice un fruto, no dice una manzana, como dicen en los colegios, como dicen en muchos lugares. Aquí no dice qué tipo de fruta es. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si quizás dijera tal fruta, hoy en día quizás nadie comiera de esa fruta. Y menospreciaran a la fruta por culpa del hombre. Pero por eso aquí la Biblia no manifiesta qué fruta ni qué alimento fue. Para nosotros no menospreciar ningún alimento porque los alimentos no son culpables del pecado del hombre. Entonces, desde ahí se origina la muerte espiritual en el ser humano. Entonces, por eso esa muerte espiritual, desde ese momento, todos los que nacen de aquí en adelante, ya nacen, o nacemos, mejor dicho, porque así nací yo también, todos ya nacemos muertos espiritualmente. Ahora, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre por causa del pecado. Esa es la muerte espiritual, la separación de Dios y del hombre por causa del pecado. Entonces nosotros nacemos separados de Dios, lejos de Dios, desechados por Dios, o sea, totalmente nacemos en pecado por esta muerte espiritual. Y vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, verso 12. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya vimos por quién, y por el pecado la muerte, ¿qué muerte? La muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo que todos pecaron? Sí, aquí dice que todos pecaron por culpa de Adán. O sea, esa muerte pasó, por decirlo de tal forma, genealógicamente,
a todas las personas por el nacimiento en el que tuvieron que fue en pecado. Nacieron muertos espiritualmente, nacimos muertos espiritualmente. Ahora, por culpa de ese pecado espiritual, entraron las muertes que vamos a estar viendo. Por eso no quiero mencionar la demás para enfocarnos solamente en la muerte espiritual, pero dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por eso es que la palabra, ¿verdad?, nos habla que de esta forma es que ahora todos nacemos muertos espiritualmente. Nacemos separados de Dios. Nacemos en una condición pecaminosa delante de Dios. Y por eso, toda persona, desde el momento que tiene uso de razón, conciencia, debe de aceptar a Cristo como su Señor. Por eso que en Apocalipsis, yo le invito a que lea los últimos capítulos de Apocalipsis. Por eso en Apocalipsis dice que grandes y pequeños estarán de pie ante Dios dando cuenta qué hicieron mientras estaban aquí en la tierra, aquí en el cuerpo, mientras Dios le concedió la vida para que se arrepintieran. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien sabemos que hay niños, ¿verdad?, que ya tienen uso de razón, o sea, conciencia, pero todavía no se encuentran en la edad, para bautizarse. Si Jesucristo llega a venir, ellos van a ser juzgados, pero es por su obediencia a los padres, o por su obediencia a lo que dice la palabra en relación a lo que dice la palabra con sus padres, que son a los que ellos deben de obedecerle, sujetarse, como también a Dios en todo lo que está escrito. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así a cada persona. Entonces, ¿desde qué momento nosotros podemos darnos cuenta cuando una persona tiene ya conciencia que debe de aceptar a Cristo para que salga de esta muerte espiritual? Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros conocemos a un niño pequeño de corta edad, de que cuando él nace, que lo tienen quizás desnudo por alguna circunstancia, en la casa, en algún lugar, él no se avergüenza, está jugando, no tiene, o sea, no le importa nada, porque todavía está en su etapa de inocencia. Pero vemos a ese niño cuando ya está un poco más grande, que ya ha tenido unos cuantos años más. Si su madre lo desnuda, a ese niño le va a dar vergüenza que otra persona lo vea desnudo. Entonces ya de ahí conocemos que a la persona ya tiene conciencia, ya tiene uso de razón. Porque así mismo pasó con Adán y Eva. Ellos estaban desnudos y como no habían pecado, o sea, como no estaban muertos espiritualmente, como todavía no tenían conocimiento, o sea, conciencia de pecado, de lo que está mal, entonces ellos no se avergonzaban, no se avergonzaban de que Dios los viera así. Pero desde el momento que pecaron, se avergonzaban de que Dios los fuese a ver desnudos. Entonces, ese mismo ejemplo bíblico lo reflejamos en una persona de corta edad para determinar o saber por la palabra cuando esa persona ya tiene uso de razón, conciencia. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a continuar aquí en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, vemos acá sobre el pecado, que todos pecamos. Ya vimos por qué habla de que ya todos pecamos. Y ahora, ¿cuál es el resultado de ese pecado que hoy se transciende en nosotros? Estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿cuál es esa destitución? ¿Cuál es ese rechazo? ¿Cuál es ese desechado de la gloria de Dios, de su divinidad?
de su santidad, de su presencia, de la vida eterna. Por eso fue que cuando después que Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hizo el Señor después de decirle cuál era la consecuencia de su pecado? Dice que los echó del huerto, los destituyó de la gloria de Dios, o sea, los echó del huerto. ¿Para qué? Para que el hombre no alargara su mano y tomara del fruto de la vida y viviera eternamente. ¿Por qué? No porque Dios fuese malo, no porque Dios sea malo, que Dios ahí tuvo la oportunidad de que el hombre comiera del árbol de la vida para que viviera eternamente. Si Dios echó al hombre fue por hacernos un favor, por bendecirnos, por ayudarnos, porque si Dios hubiese permitido que el hombre en esa condición pecaminosa en el cual ya Adán se encontraba, comiera del árbol de la vida, entonces el hombre, nosotros estuviésemos ahorita viviendo eternamente, pero viviéramos o fuésemos eternamente pecadores, porque ya no podríamos ser redimidos del pecado, porque ya viviéramos eternamente como pecadores. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios, al botar al hombre, a echarlo del huerto del Edén, entonces Dios lo estaba alejando de la vida eterna en esa condición pecaminosa para poder, miles de años después, enviar a su Hijo para hacer la obra que nosotros necesitábamos para ser redimidos del pecado y ahora por medio de Cristo recibir la vida eterna y ahora vivir eternamente en santidad con Dios. O sea, compartir esa santidad de Dios, ser beneficiado, ser, bendito sea el nombre de Jesús, también partícipe de la santidad de Dios eternamente. Entonces, por ese motivo fue que Dios lo hizo así. Entonces, por ese motivo del pecado, destituidos de la gloria de Dios. Por eso usted tiene que entender de que mientras que usted no se arrepiente, usted está destituido de la gloria de Dios. Si usted se muere en esa condición en la que usted se encuentra, va a ir al infierno. No se deje engañar por religión. No se deje engañar por falsos pastores ladrones de plata. Usted consulte la palabra, vea lo que dice la Biblia, que usted tiene que arrepentirse, si no, usted se va a ir al infierno. Sea usted, su mamá, su papá, su tío, su sobrino, quien quiera que sea de su familia, si se muere sin aceptar a Cristo, va a ir al infierno. Al infierno va a ir. Por eso es que Jesucristo lo primero que predicó en Mateo capítulo 4 fue que se arrepintiesen la gente. Lo primero que predicó Juan el Bautista en Mateo capítulo fue que se arrepintieran las personas. Lo primero que predicaron el apóstol Pedro en el inicio de la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, fue que se arrepintieran también. Ese es el primer mensaje que siempre los siervos de Dios y el mismo Jesucristo, Hijo de Dios, se le ha predicado a la humanidad. Por eso ese es el comienzo, o esa es la parte fundamental y principal en toda persona, que es arrepentirse, para que salga de esta muerte espiritual y ahora pueda ser uno de los que sea que busca de alcanzar la vida eterna, porque dice el que creyere y fuere bautizado, y todo eso nos habla la palabra. Pero vemos esa destituidos de la gloria de Dios. Vamos a continuar en Isaías 59. Vamos a ver qué dice Isaías 59, versículo número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su oído, su rostro, para no oír. Por eso es que usted puede decir, no, yo oro a Dios, yo doblo mis rodillas, y yo te puedo decir que Dios no te oye. Dios no oye tu oración. Aunque tú hayas visto resultados o cosas que han pasado en tu vida, de las cuales tú le has pedido a Dios, eso no quiere decir de que Dios oiga tu oración. Bendito sea Dios. ¿Por qué yo le digo que Dios no oye tu oración? Ya esos son temas que ya hemos subido acá en nuestro canal, que le hemos puesto como tema, ¿por qué Dios no te oye?
o Dios, ¿por qué no oye? O ¿por qué no oye el pecador? Ya eso está en el canal si usted quiere saber por qué Dios no te oye. Pero, de acuerdo a lo que vemos aquí, para no salirnos del tema, Dios no oye a las personas ¿por culpa de qué? Por culpa de sus iniquidades, de su pecado, de su maldad. No, pero yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, yo no robo, yo no mato, yo no digo mentiras, yo le soy fiel a mi esposo, a mi esposa. Yo no, entonces Dios sí me oye. No. ¿Cuál es el principal y mayor pecado que cualquier ser humano puede tener? No aceptar a Jesucristo. Rechazar su evangelio. Y rechazarlo no es decir que no quiere escuchar la palabra. Rechazarlo es no querer obedecer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el principal y mayor pecado que una persona puede tener? Es no arrepentirse. Y de ahí se le suman toda la inmundicia en la que puede estar incursa la persona. Pero eso es lo que hace división. Dice aquí, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esa separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Esa muerte espiritual. Eso es lo que ha hecho división. Y eso es lo que hasta ahorita ha causado la división entre Dios y el hombre. Pero Dios, como es bueno, en su misericordia envía a Jesucristo, dándonos en Jesucristo la oportunidad de cómo ahora volver a estar cerca de Él, por medio de la obediencia a su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, nos dio vida. Y si dice que nos dio vida era porque estábamos muertos, porque a una persona que ya tiene vida no le pueden dar vida otra vez. Ni a un muerto le pueden dar otra vez muerte, sino al que está muerto le tienen que dar vida, o el que está vivo puede morir. Son cosas opuestas. Entonces si dice que Él nos dio vida, es porque estábamos muertos. Ya vemos cuál es la muerte espiritual que traemos. Y cuando nos dio esta vida, en el momento que le dijimos, Señor, te acepto como mi único Salvador, como el dueño de mi vida, hasta aquí, Señor, le digo al pecado, ayúdame a perseverar como tú quieres en tu palabra. En ese momento recibimos la vida, recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la muerte espiritual. Bendito sea Dios. Romanos 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Toda persona que vive conforme a la carne está muerta espiritualmente. Si nosotros vemos en el libro de Gálatas, vamos a ver rápidamente en el libro de Gálatas, bendito sea el nombre de Jesús, para que usted tenga una idea. Gálatas capítulo 5, bendito sea Dios, versículos 19, 20 y 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son algunas de las obras de la carne. Para que usted entienda, cuando aquí dice los que viven conforme a la carne, ¿verdad? Van a morir, ¿verdad? Eternamente. Y viven conforme a la carne es porque ya están muertos espiritualmente. Una persona no va a vivir conforme a la carne o según las obras carnales. ¿Qué es una obra de la carne? Para comenzar, una obra de la carne es una actitud, ¿verdad?, de la carne, de nuestra humanidad, pero que tiene como significado espiritual, según la Biblia, pecaminoso.
es una actitud pecaminosa de la carne. Eso es una obra de la carne. Porque si no, muchas personas podrían decir, ajá, pero entonces ¿cómo hacemos si yo vivo aquí en la carne? Entonces comer es pecado, entonces tomar agua es pecado. No, sino actitudes pecaminosas. Como por ejemplo, veíamos ahí que mencionaba la borrachera. No, una cerveza, eso es ser borracho. Bendito sea el nombre de Jesús. Un cigarro, eso es inmundicia. Eso es una inmoralidad. Eso es un fruto de la carne. Y todas las cosas de las que nos habla la palabra, por eso, para que usted conozca cuáles son todas esas obras de la carne y día a día usted conozca qué es lo que va a hacer en su vida cristiana, ¿verdad? Tiene que conocer la palabra. Entonces, el resultado de una persona muerta espiritualmente es hacer las obras de la carne. Por eso que usted puede ver a un verdadero cristiano o a una verdadera cristiana, no esos falsos cristianos que están por ahí dando mal testimonio, sino un verdadero cristiano o cristiana, los va a ver que ya no roban, ya no matan, ya no fuman, no necesitan un policía en su presencia para no robar, no necesitan un policía que los esté vigilando para no hurtar, para no matar. No necesitan tener a su esposa al lado para no serle infiel. No necesitan no poder o no tener con qué comprar una cerveza para no emborracharse, sino que como han nacido de nuevo, como ya Cristo entró a su vida, entonces el resultado de que tienen a Cristo dentro de su vida es que se comportan como Dios quiere. Pero el resultado de las personas que no tienen a Cristo adentro, sino que tienen al demonio, al diablo, entonces tienen un comportamiento pecaminoso. Y para ello vino Cristo, para rescatar a esas personas que se disponen a aceptarlo. Entonces por eso dice aquí que los que viven conforme a la carne van a morir eternamente. Van a morir eternamente porque ya están muertos espiritualmente. Dice, pero si haces morir las obras de la carne, por la del Espíritu vas a vivir. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, tampoco quiere decir de que usted puede quizás leer la Biblia, conocerla, y usted quizás puede adoptar los comportamientos que dice la Biblia y dejar de hacer las cosas que la Biblia establece como pecado. Pero mientras que usted, o sea, más claro, hacer cosas buenas, pero mientras que usted no acepta a Jesucristo, así usted haya cambiado su vida, usted igual se va al infierno. Porque lo fundamental, según el orden bíblico, es aceptar a Cristo y Él nos ayuda a cambiar. O Él cambia nuestra vida, o su palabra nos transforma. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, o sea, de la muerte espiritual, de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, el que está muerto espiritualmente guarda rencor, guarda resentimiento, odia a otra persona. Independientemente por alguna cosa que te hayan hecho, bendito sea Dios, Dios quiere que sigamos amando, que no guardemos rencor, que no odiemos, que no guardemos resentimiento. Entonces vemos que esto nos serviría como una señal o una forma como nosotros saber si estamos muertos o vivos espiritualmente, en que si amamos a los hermanos. Pero si vemos aquí, igual en primera de Juan capítulo 5 versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Y aquí en el 3.14 dice,
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces aquí dicen, si amamos a los hermanos es porque estamos vivos espiritualmente, no estamos muertos espiritualmente. Pero aquí en el capítulo 5, versículo 2 dice que la evidencia de que amamos a los hermanos es que amamos a Dios. Y la evidencia de que amamos a Dios es que guardamos sus mandamientos. Entonces quiere decir que para yo amar, para yo poder decir que amo a mis hermanos en Cristo Jesús, entonces yo tengo que guardar la palabra de Dios para que realmente sea una evidencia por la palabra de que así como guardo su palabra, es porque amo a Dios y amo a mis hermanos en Cristo Jesús. Y obviamente también que amo a mis hermanos en la carne y amo a mis enemigos, así como dice en Mateo capítulo 5, porque nosotros tenemos que amar, soportar, tener paciencia a todos. Entonces, pero ya eso sería otro tema. Y vemos el último versículo para ya finalizar en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 19. Alabado sea el nombre de Jesús. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, ya hemos visto entonces cuál es la muerte espiritual, en qué condición nacemos, por qué nacemos así, cuál es la consecuencia. Y estamos viendo lo referente a la muerte espiritual. Ahora, referente a lo que hemos visto hoy, leemos este versículo, que dice que a los cielos y a la tierra me doy por testigo contra vosotros. En este caso, ¿contra quién? Contra usted que está viendo este video. Ya hay quien testifique contra usted de que un día Dios le habló, porque no soy yo, es Dios, por su palabra, que le habló para que salga de la muerte espiritual y no tendrá justificación si usted llega a morir en el estado que se encuentra espiritualmente. Que ha puesto delante de usted la vida y la muerte. ¿Cuál es la vida? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, quiere decir que el que no ha aceptado a Cristo no ha aceptado la vida y escogió la muerte. La vida y la muerte. ¿Y cuál es la muerte? El pecado, el rechazo de Jesucristo. Él ha puesto hoy ante usted, por medio de esta grabación, la vida y la muerte. Lo que te va a llevar para el cielo o lo que te va a llevar al infierno. Pero nunca podemos decir, Dios me mandó al infierno. O Dios es malo porque me envió al infierno. Nunca la persona podrá decir eso. La persona tiene que decir es que esa persona fue la que escogió irse al infierno. Porque Dios le dio libre albedrío y le dio la oportunidad de escoger. Por eso nosotros, los hijos de Dios, hemos escogido ir al cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Escogimos a Jesucristo y Él nos va a llevar al cielo. Él es el que nos prepara, Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma, Él es el que nos instruye, Él es el que nos da de este conocimiento. La bendición y la maldición. Si usted lee Deuteronomio 28, de versículo del 1 al 15, va a leer las bendiciones. Y del 15 en adelante va a leer las maldiciones. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, que por la decisión que nosotros escojamos, nuestra descendencia, o sea, nuestros hijos, van a verse repercutidos por la decisión que nosotros escojamos. Porque si nosotros escogemos la decisión de la vida, la decisión de aceptar a Cristo, la decisión del Evangelio, de Jesucristo, del cristianismo, nuestros hijos se van a ver repercutidos positivamente porque lo vamos a instruir para que ellos sepan también cómo llegar a la presencia de Dios. Y van a heredar bendición de parte de Dios por la misericordia que Dios tiene con los padres, que se sujeten y lo obedecen y lo aman de todo corazón. Pero si la decisión es contraria, los hijos van a ser repercutidos de la misma forma. Vemos que después esos niños cuando crecen son delincuentes, son asesinos, son ladrones, violadores, etcétera, estafadores, etcétera. Vemos las grandes consecuencias.
¿Por qué? Porque los padres no rompieron esa maldición ahí del pecado aceptando a Jesucristo. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video para que usted realmente pueda reflexionar con lo que dijo la palabra de Dios. Usted pueda realmente compartir nuestros videos o este video también con todos sus amigos en las plataformas, en las diferentes redes sociales que usted pueda tener, pueda difundirlo para que muchas personas puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Próximamente estaremos viendo las otras dos muertes en la persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Suscríbete si no lo has hecho, dale like a nuestro video y que la gracia de Dios y la bendición del Altísimo te acompañe cada día. Vamos a orar entonces para finalizar esta transmisión. Bendito sea el nombre de Jesús. Amantísimo Rey, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú eres el que le ha hablado a las vidas. Bendito Dios, le has hablado a las personas, a las vidas. Bendito Dios, que han podido ver este video, para que entiendan, Señor, que tú eres el que de una u otra forma, explicas, hablas por diferentes temas, pero el propósito es salvar a las personas que se arrepientan y acepten la vida eterna. Permite, Señor, que puedan comprender cuál es esa muerte espiritual y que ya tú le has puesto, bendito Dios, el camino para que salgan de ahí. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, en Cristo Jesús.